tan grande. Ya estoy empezando a grabar, ¿vale? Entonces voy a compartir la pantalla. Probablemente avancemos entonces un poquito en la parte teórica del flujo interno y la próxima clase ya empecemos a hacer ejercicios, ¿vale? Allá terminaríamos la temática del viernes. Yo creo que sí, porque en realidad no es mucho lo que hay que hacer de flujo externo. Listo. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Vale, colabóranos leyéndolo. Vale. Se usa un arreglo de elementos eléctricos de calentamiento en un calefactor de ducto de aire, como se muestra en la figura. Cada elemento tiene una longitud de 250 milímetros y una temperatura superficial uniforme de 350 grados. Al calefactor entra aire atmosférico con una velocidad de 12 metros por segundo y una temperatura de 25 grados Celsius. Determina la zona de transferencia de calor y la temperatura del aire que sale del calefactor. Desprecia el cambio en las propiedades del aire como resultado. Vale, déjame entonces yo. Te me adelantaste rápido antes de que yo pueda sacar la tabla. Entonces vamos a ir aquí organizando un tablero. Nena, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuándo. Yo creo que nos podemos llevar esta imagen, ¿no? Esta imagen dice todo, la información, no sé si. Sí, estamos dando, sí. Bueno, entonces, guardar como imagen. Escritorio, guardar. Aquí, abrimos. Vamos aquí. Muchachos, ya quedan 2 semanas y media. Vale. Aquí tenemos entonces el dibujito del ejercicio. Entonces, lo primero que yo hice fue suponer una temperatura y luego hallar una temperatura promedio. Correcto, tú supusiste una temperatura de salida. Claro. Sabiendo que la temperatura de entrada es de 25 grados Celsius, entonces la temperatura de salida que supusiste es de 45 grados. 45 grados Celsius. Siendo entonces la temperatura media aritmética 25 y 45 da 70, ¿no? Sí. Entre 2. 35. Pero era romántico ya. Vale. 25 grados Celsius. Bueno, ¿y qué? ¿Qué más? ¿Qué cuenta mientras tanto? Ah, vale. Luego, a esa temperatura de 35, hallamos las propiedades del aire. Vale. La tabla aquí. La única propiedad que no se halla a esa temperatura es el Prandtl superficial y la densidad de los 25 para el flujo másico, ¿cierto? Claro. Perfecto. Entonces, ve dictándome las propiedades. La densidad, 1.145 kilogramos metro cúbico. 1.145 kilogramos metro cúbico. kilogramos metro cúbico. El calor específico, 1.007 joules sobre kilogramo Kelvin. 1.007 joules, será 1007. Sí, 1007. Joules sobre kilogramo Kelvin. La conductividad, ¿no? Sí, la conductividad 0.02625. 0.2625 vatio metro Kelvin. La difusividad no la necesitamos. El Prandtl. mu. Ah, bueno. El Prandtl.
El mío es 1.895 por día menos. Esa es la dinámica, díctame la... necesitamos la dinámica, ¿no? ¿Verdad? No, no, si no me llevan copiando ahorita, pero. Ajá. Ah, bueno, no, díctame de una la cinemática, que es la que vamos a utilizar. 1.655 por día menos 5. 655 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. Y el Prandtl 0.726. 0.726 8. 8. Ya que estamos en las mismas propiedades, necesitamos la densidad a 25 y necesitamos el Prandtl a la temperatura superficial de los tubos, ¿cierto? Sí. La temperatura superficial de los tubos es de 350. Sí, el Prandtl es de 0.6937. 0.6937. ¿Y la densidad a los 25? Ya, porque no. De la densidad. No la encuentro ya, bro. Si no, búscalo en la tabla. No tienes la tabla a la mano. Sí, ya estoy buscando la. Tabla A15. A 25 grados la densidad. 1.184. 1.184 kilogramos sobre metro cúbico. Perfecto. Creo que eso es toda la información que necesitamos de las tablas, ¿no? Sí, sí, eso es todo. Vale, ahora ya. Luego de eso, lo que procedí para hallar es la velocidad máxima. Correcto. Usando la fórmula esa de ST por velocidad sobre ST menos T. ST por la velocidad sobre ST menos T. Ahí nos dicen que la velocidad es 12 metros por segundo y el ST es de 24. 24 milímetros y el diámetro es de 12 milímetros. el diámetro, no, aquí dice 24. Ah, perdón, sí, 24 milímetros. O sea, a ver, entonces explícame. Si ST es 24 y el diámetro también es 24, abajo da 0. Yo creo que el diámetro es 12. Pero. ¿O será que el enunciado se equivocó en el dibujo? Porque si el... Como hay. Porque mira, aquí dice diámetro igual a 24 milímetros. Y ST, que es el paso, también son 24 milímetros. Abajo no puede ser 0 porque si no eso estaría indeterminado. Yo creo que se equivocó el enunciado. Porque abajo da, si 24 menos 24, eso da 0. Yo coloqué 24 por 12 sobre 24 menos 12. Claro. ¿Para qué? Debe haber un error en el libro, bro. Sí, porque eso no tiene sentido. Si tú pones ST menos D, 24 menos 24, eso te va a dar... ¿Alguien? Yo no entiendo por qué hizo la suposición de los 45. Camilo, ¿por qué hizo la suposición de los 45? Muy sencillo, porque le dio la gana. O sea, no hay otra explicación. Cuando no te dan la temperatura de salida, tú puedes suponer cualquier temperatura que tú desees de salida. Una opción es suponer una temperatura cualquiera. Otra opción es suponer que la temperatura de salida es la misma temperatura de los tubos. Eso depende de la persona. ¿Vale? Sí, listo. Ya. Eso no es que el ejercicio tenga una forma de... No. Eso depende de la persona. ¿En qué sí va a variar eso? En que mientras más alejado... Número de iteración. Es correcto. Mientras más alejado estés de la respuesta que es,
vas a tener que hacer más iteraciones. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Esto es una lotería. Porque puede que él haya escogido 45 y la respuesta esté cerca de los 45. Entonces, le salió bien. Si él lo coge muy lejos y la respuesta queda, por ejemplo, si él lo coge en 350 y la respuesta es cerca de los 45, te toca hacer por ahí 2 o 3 iteraciones más. Claro. ¿Ya? Pero ya es un error entonces, sí. En eso del diámetro. El diámetro es. Creería yo. Sí, pero no tiene sentido. ST menos D te va a dar 0. Sí. Y si ST menos D, si ST es 24 y D es 24, abajo te va a dar 0 y ST sobre 0 va a dar indeterminado. Entonces tú trabajaste con el diámetro de 12 milímetros. Sí, de 12. Vale. Entonces, omitamos ese diámetro y este diámetro sea igual a 12 milímetros. Ya esta operación de 24 por 2 sobre 24 menos 12 le da 24 metros por segundo. 24 sobre 24 menos 12. Todo esto por 12 metros por segundo. 12 metros sobre segundo. La velocidad máxima te da. La velocidad máxima me da 24 metros por segundo. 24 metros sobre segundo. Listo. Listo, ya. Ahora llamamos el Reynolds, el número de Reynolds. Número de Reynolds. Densidad por velocidad por el diámetro sobre el mu. O velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Debe dar lo mismo. Sí, yo la hice con el mu. Bueno, pero deben dar lo mismo. O muy parecido. Por el diámetro, que son 12 milímetros, o sea 0.012 metros. Sobre 1.655 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. ¿Cuánto da el Reynolds? 17.401.8. 17.401.8. Perfecto. Ahora pues vemos la tabla 7.2 y observamos en qué rango se encuentra de acuerdo al número de Reynolds. Vamos a la tabla 7.2 y vemos el rango en que se encuentra. Obviamente este se encuentra entre 1000 y 2 por 10 a la 5, ¿cierto? Claro, 3.020.000. Díctame porfa la ecuación. Nu sería igual A 0.27 por el Reynolds a la 0.63 por Prandtl a la 0.36 por Prandtl sobre Prandtl superficial, eso elevado a la 0.25. Como tú ya tienes la respuesta, ¿no? Ah, sí. Eso me dio 114.380. Les pido que vayan verificando los demás. ¿Cuánto te dio? 114.382. Punto 382. Listo. Listo. Luego, sí, con este ya vemos que el núcleo solo es aplicable para cuando hay más de 16 filas. Ah, correcto. Necesitamos el factor D. El factor de corregido, el factor de corrección. Esto viene desde acá hacia arriba hacia acá, ¿cierto? Ah, O sea que este tiene 1, 2, 3 filas. 3. Para 3 filas, con n igual 3. Si es n que le pone, Como ya sabemos que es alineado. NL es alineado y tiene 3 filas.
El factor de corrección es de 0.36. 0.86. Si NL es igual a 3, F es igual a 0.86. Sí. Por lo tanto, el Nusselt corregido es igual a 0.86 por 114.382. Y eso da 98.36. 98.36. Y ahora pues, podemos hallar el Coeficiente de convección. coeficiente de convección, claro. H es igual a Nusselt corregido por K sobre el diámetro. Eso da 215.02. H es igual a 215.03 vatios Por metro cuadrado, grados Celsius. Bueno, grado Kelvin, técnicamente. Y ahora hallamos el área. Correcto, el área superficial, ¿no? Sí, el área superficial. Que es el número de tubos totales. Claro. ¿Hay cuántos? 12. 12 tubos. Por pi. Por el diámetro, por la longitud. ¿Cuánto miden? 250 milímetros, que es 0.25. 0.25 metros. Y esto es metros. El área Eso da 0.11309 metros cuadrados. 11 309 metros cuadrados. metros cuadrados. Listo. Y ahora sí, ya lo que yo le he preguntado a ustedes sobre el flujo máximo, sobre la ecuación, M punto es igual, a la densidad por la velocidad. pero la densidad 25. Sí, la densidad 25. 1.184 kilogramos metro cúbico por la velocidad de entrada, que son 12 metros sobre segundo, Por 4, que es el número de tubos a la entrada, 1, 2, 3, 4, por 0.024, que es el ST. por ST, 0.024 metros, Y por la longitud, que es 0.25. por la longitud, que es 0.25 metros. El flujo máximo da Eso me dio 0.34. 0.3410 10 es que metro cúbico, kilogramos sobre segundo. kilogramos sobre segundo. Metros con este metro da metro cúbico, que se anula con este metro y queda kilogramos por segundo. Y ahora ya la temperatura de salida. Temperatura de salida es igual a la temperatura TS menos menos TS menos TI. TS menos TI por Euler a la menos área superficial por H sobre M punto por CP, sobre ¿no? el flujo. Sí, así es. Ya solo faltaría reemplazar
Eso Donde nos da TS es 350. Ah, bueno, ya tú tienes la respuesta, ¿no? Donde TS es sí, de ahí el 350 25. grados Celsius, TI es 25, A sub S es 0.3410. 0.1131. Ah, no, eso, 0.1131. M punto es 0.3410. C sub P es 1007. Y H es el H que hallamos aquí, que es 215.03. T Eso entonces me nos da da 47.22. 47.22 22 grados Celsius. grados Celsius. Si comparas el error con los 45, suponiendo los 47.2 como la temperatura real, porcentaje de error 47.22 menos 45 sobre 47. 47.22 por 100. Bueno, me da 4.7. 4.7%. O sea, está en el límite. Sí, está ahí. Sí. Está en el límite establecido. ¿Vale? Si da, Ahora sí, ya si da utilizamos. 5.1, 5.2 todavía se los valdría. Ya que se pasa a 6%, deberían hacer otra iteración. Si se pasa 6. Sí, si se pasa a 6%, yo creo que ya deberían hacer otra iteración. ¿Vale? Listo. Ok. Bien. ¿Qué más nos Ya por piden? último faltaría la temperatura logarítmica para hallar la zona de transferencia de calor. La temperatura media logarítmica. Temperatura media logarítmica. Es igual a TS menos TE o TS menos TI. TS menos, TS menos TE menos TS menos TI. Menos TS menos TI. Sobre logaritmo natural de TS menos TE sobre TS menos TI. ¿Es así, cierto? Sí, así. TS es la temperatura superficial, 350. TE son los 47.22 que acabamos de encontrar. Y TI son los, ¿cuánto eran? 25 grados Celsius con los que entra el aire. Claro. Ya eso, resolviendo da 313.76 grados Celsius. 320. 313. Ah, 303 punto. 313, bro. Oh, mañé, pero 313 Está punto cansado. 76. 76 grados Celsius. Y ahora sí procedemos a hallar la zona de transferencia de calor. Q punto es igual a H por A sub S por la diferencia media logarítmica. 215 por 0.11309 por 313.76. Y eso da 7629.09. 7629.09 vatios. Vale. O sea, 7.63 Kilovatios. kilovatios. Listo, bro. Y sale el ejercicio para pintura. Así de fácil, así de fácil ejecutar. En realidad no tiene más. Claro. La cosa es Profe, ¿puede aprender, poner la anterior diapositiva? aprender un poco formulario, saber cuándo usarlo. O sea, ¿qué se puede complicar en un parcial con un banco de tuberías? Que hayas escogido algo muy lejos y te toca hacer más iteraciones. Claro.
Pero eso está en Excel. Correcto, en realidad es verdad. Ingeniero, puede pasar la otra diapositiva, gracias. ¿A cuál? Al siguiente tablero. A la última, sí. Si el otro compañero terminó, puede pasar esta. ¿Sí terminó o no terminó? Sí, ya. Ahora, esta iteración todavía es susceptible a mejorar la precisión. Porque igual sigue estando en el límite, ¿no? O sea, se podría hacer otra iteración para mejorar el resultado. Pero bueno, así como está, considero que es un valor aceptable de aproximación. Ingeniero, ¿Sí? buenas tardes. Una preguntita, ingeniero. Dígame. Teniendo en cuenta que la transferencia de calor también, para calcularla acá en banco de tubería, es igual a flujo máximo por se supone por el T de salida no el T inicial. Ujú. Y teniendo en cuenta ese porcentaje de error que fue de 4,7, ¿él puede usar el T sobre sin ningún problema? ¿Puedes usar el T sub S sin ningún problema? ¿Cómo así? No lo escuché. No, te devolví la Ah, pregunta. sí. ¿Puedes usar el T sub S sin problema? ¿Cómo así? Sí, porque queda que acá él usó acá la parte de la temperatura media logarítmica. Correcto. Entonces la pregunta es si puede usar el 47,22 con la otra fórmula que es para calcular la transferencia de valor. Pero es que no entiendo cuál es la otra. O sea, TM no TI, creo que es lo que dice. Menos TI. Ah, M punto por C sub P por T menos TI. Sí, eso fue exactamente. Ah, vale. Sí, técnicamente sí. Debe ser la misma transferencia de calor. Sí, Correcto. sí. Digo que me generó una duda debido al porcentaje de error que hay ahí. Debe ser la misma transferencia de calor. Claro que sí. Sí, ¿verdad? Solo que esta que estamos viendo aquí es la asociada al efecto de la convección. La otra es evaluada no desde la convección, sino evaluada como el cambio de energía del fluido. ¿Vale? Deben dar aproximadamente la misma. ¿Vale? ¿En qué puede diferenciar? En algunos decimales por las aproximaciones, pero técnicamente sí. Bien. Es más, podemos hacerlo para confirmar. ¿Cuánto era? Alguien que saque la calculadora, por favor. M punto 0.3410. Gustavo, ¿tienes la calculadora en la mano? Claro, ingeniero. 0.3410 Listo, por 1007 listo. por 47.22 Menos. menos 25. Sí, 70. No, yo exactito. 7,63 kilowatts. Perfecto. La otra forma que era Q punto igual a M punto por C sub P por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Y da exactamente lo mismo, ¿sí? 7.63. Sí, señor. Bueno, dígame el número en vatios, no en kilovatios, para ver cuánto da exactamente. 7600. 7.630,05. 05 vatios. ¿Cuál es la diferencia? Las aproximaciones. Vale, seguramente los redondeos del delta T medio logarítmico, los redondeos del coeficiente de convección, los mismos redondeos
del, del flujo másico. Pero matemáticamente se puede decir que estos dos valores son iguales. ¿Vale? Hola, sí, no, sí. Sí, de todo, claro. Ah, no, porque como los oigo callados así con ese silencio tenebroso me preocupa. Tengo una pregunta. Para evaluar el porcentaje de error, ¿te va a Ajá. tomar, o sea, la diferencia de esos dos números entre el que considere real o usted ya tiene el número preciso ya en la respuesta, suponiendo que No, vaya... no, yo tomo el porcentaje de error con respecto al que ustedes saquen. O sea, usted tiene entonces la Yo tengo respuesta correcta yo voy a exacta. tener la respuesta correcta exacta porque yo puedo iterar hasta encontrar el valor exacto. Bueno, sí, tiene razón. ¿Ya? Ok, listo. Ahora, una cosa es que ustedes que hayan calculado y con respecto a lo que ustedes tienen el porcentaje de error, con respecto a lo que ustedes consideran real, el porcentaje de error sea, por ejemplo, del 2%. Pero ¿y si resulta que hicieron algo mal y en realidad el porcentaje de error real es del 40-50%? Ahí sí estamos mal. ¿Ya? Ingeniero, para que sea complicado, eso ponga todo el mundo con el mismo número. No. Por cierto, truco para el taller. Hay un punto de banco de tuberías. ¿Dónde está? Aquí está, espérate. Ver la relación de la velocidad máxima, tengan en cuenta esta expresión. Si la configuración es escalonada y SD es menor a ST más D sobre 2, utilizan esta expresión. Ya les digo yo que se cumple la primera, que es escalonada, pero esta no se cumple. Como esta no se cumple, utilizan la primera expresión. ¿Cómo? Repito otra vez ese pedacito. Tenemos el flujo banco sobre tubería, ¿cierto? Miren la condición para el escalonado. Si la configuración es escalonada y SD es menor que esta ecuación que está aquí, ST más D sobre 2, tienen que utilizar esta expresión, ¿no? Ya les digo yo que en el taller se cumple la primera, que es escalonado, pero no se cumple que SD sea menor que ST más D sobre 2. Como no se cumple, no pueden utilizar esta ecuación, sino que tienen que utilizar la primera. ¿Vale? Pero yo me imagino que será para algunos genes o para todos. No, para todos. Porque esto no depende de los genes, esto depende de la geometría. Bueno, listo. Entonces, La, utiliza la primera. la geometría para todos es la misma. Lo que cambia es la información. O sea, básicamente, en el momento que hagan las iteraciones, ya se cambia todo para todos. Bueno, ya sabemos que vamos a utilizar la primera, la segunda. Correcto. Sí, está bien, está claro todo para todos. Todo claro. Perfecto. Con esto, muchachos, se acaba flujo externo. Hoy voy a guardar para que quede el ejercicio ese ahí. Día de hoy vamos a tratar de comenzar, por lo menos nos queda que una hora pasadita de clase. Vamos a tratar de ver por lo menos la teoría de una parte de la convección interna forzada, ¿vale? La convección interna forzada, ¿cierto? Es el fenómeno de transferencia de calor de sistemas que se encuentran rodeados por una frontera fija. ¿Vale? Sistemas que se encuentran rodeados por una frontera fija, una tubería, un ducto, etc. Ese es el fenómeno de convección interna forzada. Es básicamente un sistema que encuentra aislando o que se encuentra enclaustrando a todo el fluido del que estamos hablando. ¿Vale?
Para eso tenemos que hacer la alegoría de lo que es un tubo y de lo que es un ducto. Básicamente un tubo es todo segmento por donde puede fluir un fluido que su sección transversal sea circular. Todo lo que no sea circular es un ducto. Todo lo que no tenga su sección transversal circular es un ducto. ¿Cuáles son las ventajas del uno y las ventajas del otro? Hacer un tubo circular permite que exista una resistencia con respecto a las presiones. ¿Vale? Los tubos circulares tienen una mayor resistencia a la presión por la misma geometría. Las geometrías circulares resisten mejor los esfuerzos que las geometrías con esquinas, porque las esquinas se vuelven concentradores de esfuerzo. Si se recuerdan de su resistencia a materiales, no sé si se acuerdan. Sí, claro, el diseño va a quedar. Correcto, las esquinas se vuelven concentradores de esfuerzos y son puntos que si se ponen a alta presión, por ahí empiezan a fallar. ¿Vale? Ahora, la ventaja de un ducto. Los ductos son más fáciles de hacer en manufactura. ¿Vale? Es decir, hacer un ducto cuesta menos que hacer un tubo. Tiene todo el sentido del mundo porque un ducto se puede pegar 4 piezas. Hacer un tubo circular, básicamente hay que hacer una extrusión de un sistema o hay que hacer un cordón de soldadura muy largo con un doblez perfecto. ¿Vale? Es decir, la construcción de los ductos es más económica. Bajo estas dos premisas, ¿cierto? Los tubos se utilizan para sistemas de alta presión, normalmente para líquidos. Normalmente. Ojo, no quiere decir que un tubo no se puede utilizar para gases. Solo que es más común utilizarlo para líquidos. Se utiliza para gases cuando tenemos gases a alta presión. Los ductos se utilizan solamente para los gases. Y eso, gases a baja presión. ¿Vale? Gases a baja presión. Otro beneficio que tienen los tubos de los ductos es que para la misma área superficial el tubo circular da mayor transferencia de calor y da una caída de presión más baja. ¿Vale? ¿Esto se debe a qué? Esto se debe al efecto de fricción. Los ductos rectangulares tienen mayor efecto de fricción y evitan la pérdida, generan más pérdidas por fricción y no por transferencia de calor. O sea, hay una parte de la energía que se va por fricción. Mientras que los tubos circulares no ocurre eso. Por eso se permite transferir la energía más fácilmente y genera una menor pérdida de carga o una menor caída de presión. Para quienes ya hayan visto mecánica de fluidos. ¿Ya hay gente aquí que ha visto mecánica de fluidos? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de la velocidad y la temperatura promedio, que esto es básicamente algo que ya hemos visto anteriormente, y para los que ya han visto mecánica de fluidos esto es muy común. Recordemos que es la condición de no deslizamiento. La condición de no deslizamiento hace que las sustancias con viscosidad se adhieran a la pared del sólido más cercano, haciendo que la velocidad inmediatamente en contacto con una pared sea 0. Si nos ubicamos en un tubo, la limitación es en toda la periferia del tubo. Si está fluyendo un fluido, va a haber 2 puntos, visto desde la sección transversal, 2 puntos de condición de no deslizamiento, en donde la velocidad en ambos puntos va a ser 0. Y la velocidad máxima se va a alcanzar en el punto medio de la tubería. Como tenemos una velocidad mínima y una velocidad máxima, es preferible hablar de una velocidad promedio o una velocidad media, que es el concepto idealizado para el flujo de fluidos, donde el flujo másico entonces es igual al producto de la densidad
por la velocidad promedio por el área de sección transversal. Eso creo que es claro para aquellos que ya hayan visto mecánica de fluidos. ¿Sí? ¿No? Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora, hablando de la temperatura media, tenemos que reconocer la temperatura media como la media aritmética entre la temperatura de salida y la temperatura de entrada, así como lo hacíamos en los bancos de tubería. Tal cual, hay una temperatura de salida, hay una temperatura de entrada. Hablamos de la temperatura media como la temperatura a la cual se van a evaluar las propiedades del sistema. Ahora, como tenemos que diferenciar de qué es un tubo de un ducto, resulta que tenemos que evaluar también un número de Reynolds. Recuerden que a partir del número de Reynolds podemos definir si un sistema es laminar, si es transitorio o si es turbulento. Para poder definir un número de Reynolds para un tubo circular en general, ¿cierto? El número de Reynolds se define como la velocidad promedio por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, o la densidad por la velocidad promedio por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. ¿Vale? También se puede definir como 4 veces el flujo másico sobre la viscosidad dinámica por pi por d. Pero esto es básicamente por un juego matemático, por así decirlo. ¿Listo? Esto es solamente para un tubo circular. Cuando no tenemos tubos circulares, ¿cierto? Tenemos que utilizar la definición de diámetro hidráulico. ¿Qué es un diámetro hidráulico? Es la representación de un área de sección transversal que no es circular, ¿cierto? Como si ésta fuese circular. Es una representación en forma circular de algo que no es circular. ¿Cómo se calcula el diámetro hidráulico? Como 4 veces el área de sección transversal del elemento sobre su perímetro. Por ejemplo, tenemos un ducto cuadrado. El área de un ducto es igual a el lado al cuadrado, ¿cierto? Y el perímetro es igual a 4 veces el lado. 4 por a al cuadrado sobre 4a. El diámetro hidráulico de un ducto completamente cuadrado es igual a su lado. Lo mismo para un ducto rectangular, lo mismo para un canal, para un ducto triangular y así sucesivamente. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Perfecto. Cabe resaltar entonces lo siguiente. Aquí ya tenemos unos rangos más definidos de flujo laminar y de flujo turbulento. Se dice que el flujo es laminar cuando el Reynolds está por debajo de los 2300. Normalmente un flujo turbulento se considera para los 10.000 en adelante. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en gran parte de los casos, un flujo se vuelve completamente turbulento cuando el Reynolds está por encima de 4000. Entonces vamos a establecer esos dos rangos. Menos de 2300, el sistema es laminar. Más de 4000, el sistema es turbulento. Para cualquier valor entre 2300 y 4000, estamos hablando de un sistema en estado transitorio. ¿Listo? Sí. Perfecto. Ustedes, yo supongo que ustedes vieron ya cómo funciona o qué es la capa límite en mecánica de fluidos, ¿cierto? La capa límite no es más que el perfil de velocidades que se va formando a lo largo de una trayectoria de un tubo. Tenemos una velocidad de entrada y por la condición de deslizamiento, a medida de que nos vamos desplazando, vamos formando una capa límite, siendo, ¿cierto?,
La longitud en donde el perfil de velocidades se desarrolla completamente, a esa longitud se le conoce como la región de entrada hidrodinámica. Cuando la capa límite se desarrolla completamente, ¿cierto? A esa longitud se le llama la región de entrada hidrodinámica. Y se dice que el fluido se ha desarrollado completamente de manera hidrodinámica. ¿Vale? Es decir, aquí, al comienzo de la entrada de una tubería, no se ha formado completamente la capa límite, sino hasta cierta longitud. A esa longitud nuevamente se le llama la región de entrada hidrodinámica, y es cuando el fluido se ha desarrollado hidrodinámicamente de manera completa. ¿Cuándo sabemos que se ha desarrollado de manera completa? Cuando se ha desarrollado por completo la capa límite de velocidad. ¿Vale? ¿Estamos bien? Bien. Ahora vamos a hablar de la capa límite térmica. Esta es un poco menos conocida y por eso voy a enfocarme un poco más en ella. La capa límite de velocidad nos representa cómo se va formando el perfil de velocidades. La capa límite térmica nos va mostrando cómo se va transformando el perfil de temperaturas. Nótese que, digamos que estamos calentando un elemento, de tal forma de que la temperatura superficial es mayor, la temperatura superficial del tubo es mayor que la temperatura de entrada del fluido. A medida que nos vamos adentrando en el tubo, ¿cierto? La capa límite térmica se va acercando a la mitad. ¿Qué quiere decir que se va acercando a la mitad? Que hay un aumento de temperatura hasta que en un punto más adelante se alcanza la máxima temperatura en la mitad. Ahí se dice que se ha desarrollado el perfil de temperatura. Cuando se ha desarrollado el perfil de temperatura, se ha pasado por la región de entrada térmica, ¿vale? Y ahí se dice que el fluido se ha desarrollado completamente de manera térmica. Está el desarrollo hidrodinámico y el desarrollo térmico. Para poder decir que un flujo se ha desarrollado completamente, el flujo tiene que tener un desarrollo completo hidrodinámico y un desarrollo completo térmico. ¿Vale? Si no se cumplen estas dos condiciones, no se puede decir que el flujo se ha desarrollado completamente. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Todo bien. Bien, bien. Perfecto. ¿Por qué es importante esto? Resulta, pasa y acontece. Veamos aquí. Esta es una gráfica del coeficiente de fricción o el coeficiente de convección térmico en función de la longitud de una tubería. Nótese lo siguiente, y es que en una región de entrada, a medida de que aumenta la longitud hidrodinámica y la longitud térmica, la de desarrollo hidrodinámica y la de desarrollo térmica, para la térmica va disminuyendo el coeficiente de convección y para la hidrodinámica va disminuyendo el coeficiente de fricción hasta que se termina la longitud térmica y la longitud hidrodinámica. A partir de este punto, el coeficiente de convección se vuelve estable y no depende de la longitud de la tubería. ¿Vale? Entonces tenemos dos fenómenos importantes. Tenemos una convección por efectos de la longitud térmica e hidrodinámica y una convección, ¿cierto?, para una región completamente desarrollada. Tenemos estas dos situaciones y por eso hay que tener mucho cuidado con la región de entrada. Normalmente en la región de entrada los coeficientes de convección son muchísimo más altos que cuando el fluido se ha desarrollado completamente. ¿Vale? Perfecto.
Ahora, ¿cómo calculamos esas longitudes de entrada? Dependiendo de la situación, hay correlaciones que nos permiten definir estas longitudes para el flujo laminar con aproximadamente un 2% de error. Para el flujo laminar, las longitudes de entrada dependen del número de Reynolds, del número de Prandtl, ¿cierto? Y del diámetro. Se dice que la longitud hidrodinámica para un flujo laminar es 0.05 veces Reynolds por el diámetro. Y se dice que la longitud térmica de desarrollo térmico es 0.05 por Reynolds por Prandtl por el diámetro. ¿Vale? Estas son relaciones para poder calcular la longitud de entrada, tanto térmica como hidrodinámica. Para un flujo turbulento, la cuestión ya es completamente diferente. Resulta que un flujo turbulento tiene tanto caos, ¿cierto?, que se puede decir que tanto la longitud hidrodinámica como la longitud térmica son ambas iguales y es de aproximadamente 10 veces el diámetro. Es tan así que se dice que la longitud hidrodinámica no depende del número de Reynolds y normalmente en los flujos turbulentos las longitudes hidrodinámicas son muy pequeñas con respecto al tramo de un fluido. ¿Vale? ¿Todo bien? Ingeniero, repite esa parte. ¿Cuál exactamente? Desde la laminar a turbulento. El primer párrafo y el último. Vale. Resulta que existen correlaciones. No se puede determinar exactamente un punto donde está la longitud hidrodinámica y la longitud térmica, pero se ha aceptado un valor de aproximadamente el 2%, ¿cierto?, de las zonas donde se encuentra aproximadamente estas longitudes. Se dice que para el flujo laminar la longitud hidrodinámica es de 0.05 por Reynolds por el diámetro y la longitud térmica es de 0.05 por el Reynolds por el Prandtl por el diámetro o el Prandtl por la longitud hidrodinámica. Eso es para el flujo laminar. Se considera que las longitudes hidrodinámicas y térmicas son bastante grandes en los flujos laminares y por eso cuando hablamos de la convección no deberíamos omitirla a menos de que estas longitudes sean extremadamente pequeñas. Ahora, en el flujo turbulento ocurre lo contrario. Como es altamente caótico, las longitudes hidrodinámicas y térmicas se solapan y tienden a ubicarse en la misma longitud. Y esta longitud es aproximadamente siempre 10 veces el diámetro. Es decir, la longitud de entrada para un flujo turbulento no depende del número de Reynolds y tienden a ser valores muy pequeños. ¿Listo? Sí. Bien, perfecto. El análisis térmico general, bastante sencillo. Tenemos una ecuación de conservación de la energía que ya la habíamos evaluado anteriormente. La tasa de transferencia de calor es igual al flujo másico por el C sub P por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Podemos hacer un análisis de dos casos principales en este sistema. Tenemos un caso en el cual el tubo o el ducto o lo que sea está a una temperatura constante o está a un flujo de calor constante. ¿Vale? Para ambos casos tenemos situaciones que tenemos que evaluar a continuación. Vamos a hablar de el flujo constante de calor en una superficie. Para un flujo constante de calor, ¿cierto?, la transferencia de calor se puede representar de dos formas.
Transferencia de calor es igual al flujo de calor por el área superficial, o al flujo másico por el C sub P por la diferencia de la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. A partir de esta expresión podemos obtener el cálculo de la temperatura de salida. Este valor de la temperatura de salida es un valor con el que podemos iterar. ¿Vale? Es un valor que tenemos que ir calculando para saber si la temperatura de salida que nosotros necesitamos es la que es. Como tenemos un caso de flujo de calor constante, resulta que la temperatura superficial no necesariamente es constante. Veamos esta gráfica. Tenemos una gráfica de temperatura superficial, que es la línea negra, y temperatura de entrada, TI, con respecto a la temperatura de salida. Nótese que a medida que nos alejemos de la longitud cero, donde está la temperatura inicial, nos vamos acercando cada vez más a la temperatura de salida, pero al mismo tiempo la temperatura superficial va aumentando. ¿Vale? Es decir, tenemos punto a punto una temperatura media que va desde TI hasta TE. De esta forma, el flujo de transferencia de calor se puede calcular como el coeficiente de convección por la diferencia entre, en un punto determinado, ¿cierto? Y hablo de un punto determinado porque puede ser al comienzo, en la mitad de la tubería o al final de la tubería, como la diferencia entre la temperatura superficial de la tubería. Por ejemplo, si vamos a evaluar la temperatura superficial de la tubería a la salida, sería la temperatura en este punto menos la temperatura media. ¿Cuál sería la temperatura media? La temperatura del fluido en el mismo punto en el que estamos evaluando la temperatura superficial. Por ejemplo, si yo quiero hallar la temperatura superficial en este punto y mi temperatura de salida es 60, aquí reemplazo como mi temperatura media igual a 60. Y así podemos tener una temperatura superficial del fluido para cualquier punto dentro de la tubería. Sabiendo que Q sub S, recordemos que el flujo de calor no es más que la tasa de transferencia de calor en función del área de transferencia de calor. Si nosotros vamos a evaluar la temperatura superficial hasta la mitad, el área de transferencia de calor es el área desde el comienzo hasta el final. No se concibe la siguiente parte. ¿Vale? No sé si es claro en lo que me quiero expresar. Muchachos. Sí. Vale. Muy bien. Perfecto. Vamos a hablar del caso de temperatura superficial constante. Aquí ya tenemos el caso en donde la temperatura dentro de la tubería es constante, pero no tenemos un flujo de calor constante. Como no tenemos un flujo de calor constante, aquí es donde empieza a tener sentido, ¿cierto?, el concepto de la temperatura, la diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Vale? Resulta que la transferencia de calor va a ser igual al producto del coeficiente de convección por el área superficial por el delta T promedio. ¿Qué es el delta T promedio? La diferencia entre la temperatura superficial menos la temperatura media del fluido. Pero es que no tenemos una temperatura media constante, sino que tenemos una temperatura media que va cambiando. Por eso hay que hablar de una temperatura media promedio. ¿Vale? En el caso de T constante, delta Tm promedio se puede expresar aproximadamente por la diferencia media aritmética de la temperatura.
temperatura superficial menos la temperatura del fluido. Se supone que la temperatura media del fluido varía linealmente a lo largo del tubo, lo cual difícilmente es un caso cuando TS es constante. Por lo tanto, se necesita una mejor manera de evaluar la temperatura promedio. ¿Cómo evaluamos mejor la temperatura promedio? Utilizando una forma de representar esta diferencia de temperaturas. Ojo, la temperatura de salida para un sistema de temperatura constante se calcula a través de esta ecuación de aquí. Bueno, me adelanté un poquito. Esto lo voy a decir después. La mejor forma de entender el comportamiento de la temperatura media es utilizando la temperatura media logarítmica, que nos representa el comportamiento de esta curva, el cual es asintótico, ¿cierto?, hacia la temperatura superficial de un tubo. La transferencia de calor no es más que el producto de coeficiente de convección por el área superficial por la temperatura, la diferencia de temperatura media logarítmica. Muy importante esto. Y es que recordemos lo siguiente: la temperatura de salida no es más que TS menos TI por Euler a la menos H por A sub S por M punto por C sub P. Esta expresión de menos H por A sub X por M punto por C sub P es la que nos indica la rapidez con la que decae la diferencia de temperatura. Es decir, qué tan rápido se está dando la transferencia de calor. A este factor se le conoce como el NTU, que es el número de transferencias de calor, el número de unidades de transferencia de calor. ¿Qué indica el número de unidades de transferencia de calor? Indica la velocidad, ¿cierto? Y esto tiene un límite. Cuando tenemos cuando el NTU de nuestro sistema es mayor a 5, quiere decir que no podemos transferir más energía. Es decir, que la temperatura de salida es prácticamente la temperatura superficial del tubo. ¿Vale? Por lo tanto, ya no puede transferirse más calor, aunque este tubo sea infinitamente largo. Yo puedo tener un tubo de 20 metros, de 100 metros, de 50 metros, y no puedo transferir más calor porque ya he saturado mi sistema y he alcanzado el número de NTU máximo, el cual es 5. Después de 5, por mucho que yo extienda mi sistema de transferencia de calor interna forzada, ya no voy a poder transferir más calor. ¿Vale? Eso es lo que representa el NTU, el número de unidades de transferencia. Número de unidades de transferencia. Si ustedes les dicen que tenemos un sistema con un NTU de 5, ¿qué quiere decir eso? Que en esa configuración en la que está, la temperatura de salida de ese sistema va a ser aproximadamente la misma temperatura superficial. ¿Es claro esto? Sí, ingeniero. Muy bien. Pero una pregunta. Sí. ¿Tú estás grabando? Sí, señor, sí estoy grabando. Se me adelantó mucho, presioné la tecla que no era. Adelante mucho, vale. Entonces aquí tenemos un... ¿Qué horas son? 7:51. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que creo que en realidad es muy sencillo porque nos dan toda la información y simplemente reemplazar. Y la próxima clase continuamos con todo lo que es las ecuaciones de flujo laminar, flujo turbulento y todo eso, ¿sí? ¿Les parece? Todo. Esto es simplemente para ver cómo cambia la transferencia de calor si se utiliza la media aritmética y la media logarítmica. ¿Alguien por favor que lea el enunciado?
pongo en grande para que se lea bien. Entra agua a 15 grados Celsius y a razón de 0.3 kilogramos por segundo en un tubo delgado de cobre de 2,5 centímetros de diámetro interno, que forma parte de un intercambiador de calor y se calienta por medio de vapor que se condensa en el exterior a 120 grados. Si el coeficiente de transferencia de calor promedio es de 800 vatios sobre metro grados Celsius, determina la longitud requerida del tubo para calentar el agua hasta 115 grados. Perfecto. Necesitamos saber cuánto es la temperatura, ¿sí o no? La temperatura no, la longitud. Es que la temperatura. Entonces vamos a realizar primero con la primera diferencia de temperatura. Nos pide, la primera diferencia de temperatura es el delta T medio logarítmico. Para este caso, la diferencia de medio logarítmico, no medio aritmética. La diferencia de temperatura media aritmética, en este caso es, la salida son 115 grados Celsius y la entrada son 15 grados Celsius. Sobre 2, ¿cuánto nos da? El delta T medio aritmético son 130. 130 entre 2 son 65, ¿no? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos conocer de este sistema? Recordemos que las propiedades siempre se deben de calcular a la temperatura media aritmética, sin importar que vayamos a utilizar la media logarítmica, la media aritmética, cualquier cosa, las propiedades siempre se calculan a estas condiciones. Como tenemos que la temperatura, ¿por qué le puse delta F? No sé por qué le puse delta F. Se debería ser delta T. Necesitamos, en este caso simplemente necesitamos dos valores. No, ni siquiera necesitamos dos valores, necesitamos el C sub P. Alguien por favor que se dirija a la tabla. ¿Cierto? Y me diga cuánto es el C sub P a 65 grados Celsius. A 65 grados Celsius, por favor, el C sub P. No debe ser difícil porque eso no cambia mucho. 1007, 1006 debe ser por ahí. ¿17? 1007. Casi que no vale. Joules, kilogramo, Kelvin. Entonces empecemos primero por calcular la tasa de transferencia de calor. Resulta que la tasa de transferencia de calor, Q punto, no es más que M punto, que no lo dan,
por C sub P por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Esto es igual a 0.3 kilogramos por segundo por 1007 Joule kilogramo Kelvin por la temperatura de salida, que es 115 menos 15 grados Celsius. ¿Cuánto nos da acupunto? $30.210. 30.210 cerrado, sin punto ni nada. Sí, cerrado. Estos son vatios. Listo. Pero recordemos que la tasa de transferencia de calor también se puede reescribir como el coeficiente de convección por el área superficial de transferencia de calor por, nos piden que utilicemos la diferencia de temperatura media aritmética, por la diferencia de temperatura media aritmética. Esto es igual a bueno, ¿qué nos interesa calcular a nosotros? El área superficial. De aquí podemos decir que el área superficial es igual a Q punto sobre H por delta T MA. ¿Por qué nos interesa conocer el área superficial? Porque con el área superficial, si tenemos el diámetro, podemos conocer el perímetro, y recordemos que el área superficial de un tubo es perímetro por longitud. Entonces necesitamos calcular cuánto es el área superficial. Si ya tenemos que la tasa de transferencia de calor es de 30.210 vatios, sobre el ejercicio nos dice que el coeficiente de transferencia de calor promedio es de 800 vatios metro. Eso debería ser en metro cuadrado, no metro grado Celsius, metro cuadrado grado Celsius, por la diferencia de temperatura media aritmética sobre 65 grados Celsius. Eso da 0.58. Eso da que nuestra área superficial es de 0.58 metros cuadrados. Si nosotros sabemos que el área superficial es igual a el perímetro por la longitud, longitud es igual al área superficial sobre el perímetro. El área superficial es 0.58 metros cuadrados sobre el perímetro, que es pi por d. Nuestro diámetro es de 2.5 centímetros, o sea 0.025 metros. ¿Cuánto nos da la longitud? Dio 7.4. Dio 7.4 metros. Listo. ¿Qué suposición está haciendo este sistema? Si hacemos una gráfica, y aquí tenemos necesito ver los ejes de referencia que tenemos acá. Es correcto. Si aquí tenemos L y aquí tenemos T. Si aquí tenemos L, que es la longitud del tubo, y aquí tenemos T, lo que está suponiendo es que vamos a poner la temperatura superficial como esta línea. Vamos a poner la temperatura del fluido como esta otra línea. ¿Qué es lo que está suponiendo este método? Que la diferencia de temperaturas, es decir, la longitud siempre entre estos dos puntos, delta T, es constante, ¿vale? Es decir, estamos utilizando toda esta área
de este gráfico. Vamos a trabajar ahora entonces con la diferencia de temperatura media logarítmica. El C sub P se calcula igual. Lo que tenemos que calcular entonces es la diferencia de temperatura media logarítmica. La diferencia de temperatura media logarítmica es igual a TS menos TE menos TS menos TI sobre el logaritmo natural de TS menos TE sobre TS menos TI. TS es 120, TE es 115 y TI es 15. Por favor, dígame cuánto da la diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Cuánto da? Yo 32.8. 32.84 grados Celsius. Ya tenemos cuánto fue la transferencia de calor. Ya la tenemos aquí, que fue 30.210. 30.210 vatios, ¿cierto? Pero es que la tasa de transferencia de calor nuevamente es igual a H por A sub S, pero en este caso ahora es por la diferencia de temperatura media logarítmica. A sub S es igual a Q punto sobre H por la diferencia de temperatura media logarítmica. Es decir, 30.210 vatios sobre 800 vatios metro cuadrado grados Celsius por la diferencia de temperatura media logarítmica, que es de 32.84 grados Celsius. ¿Qué está representando esta temperatura media logarítmica? Antes de que me den la respuesta, si nosotros hacemos el mismo gráfico, ¿cierto? Esta es temperatura y esta es longitud, y vamos a decir que esta línea es la línea de la temperatura constante de la superficie. Nos está mostrando que el fluido no todo el tiempo se encuentra siempre a la misma temperatura. Voy a poner esto más grande para que se pueda ver. No todo el tiempo se encuentra a la misma temperatura, sino que cuando entra se encuentra muy frío y tiene una tendencia asintótica hacia la temperatura superficial. Entonces no podemos decir que el delta de temperatura sea un delta constante. No es lo mismo el delta de temperatura en este punto que el delta de temperatura en este punto. Para eso se utiliza la temperatura media logarítmica, para hallar un punto en concordancia de tal forma de que
logarítmicamente hablando, tengamos la misma cantidad, entre muchas comillas, la misma cantidad de temperatura de un lado que la misma cantidad de temperatura del otro lado. Es decir, que sea una distribución normal de temperatura. O sea, que se cuente como en realidad tienda más al lado que tenga mayor área. Nótese que la diferencia media logarítmica es de 32.84. Tiende a un delta, ¿cierto? Donde se encuentra una mayor diferencia de temperatura entre la temperatura del fluido y la temperatura superficial, ¿vale? Es una distribución más obvia, ¿cierto? Porque la media aritmética lo que nos hace es encontrar literalmente el punto en la mitad, ¿vale? Esta es una distribución más concorde a la realidad. Bajo esta premisa, el área superficial, ¿cuánto nos da? 1.15. 1.15 metros cuadrados. De aquí, longitud es igual a área superficial sobre perímetro. Esto es igual a 1.15 metros cuadrados sobre pi por 0.025 metros. ¿Cuánto nos da la longitud de la tubería? 14.64. 14.64 metros. Y en el anterior había dado 7.4 metros. O sea que si nosotros hubiésemos diseñado esta tubería utilizando la temperatura media aritmética, hubiésemos necesitado una longitud de 7.4 metros. Y resulta que esa longitud no iba a cumplir con la temperatura de salida de requisito. El valor real de la longitud de la tubería, para que esto se cumpla, debía ser de 14.64 metros, que es un valor de longitud más acorde con la realidad, que es prácticamente el doble, imagínense. ¿Está claro esto? ¿Estamos bien? Sí, genial. Perfecto. ¿Sí? Una pregunta. Ese suspé que se utilizó no es del aire. El 1007. Sí, esto era agua. Es agua. Ah, era agua. Sí. Era agua. Ah, bueno, igual. El ejemplo se puede hacer con agua, el ejemplo se puede hacer con aire, da exactamente lo mismo. Aquí lo único que influye es el C sub P. ¿Vale? ¿Qué va a cambiar en eso? Que para el aire, para el agua se necesita otra cosa y para el aire se necesita otra longitud. Pero, de todas formas, este ejemplo me sirve para dar a entender lo que quería llegar. ¿Vale? ¿Se entiende lo que quiero expresar con este ejercicio? Para ingeniero. Vale, no importa en realidad si es agua, no importa si en realidad es aire, da igual, da exactamente igual. Lo que importa es el fenómeno de qué pasa cuando utilizas la media aritmética y la media logarítmica. No sé por qué se me metió en el ejercicio que era aire, por eso pedí la del aire que era 1007. ¿Vale? Profe, una pregunta. ¿Y Sí. si fuese agua? El procedimiento es exactamente el mismo, lo único que cambia es el C sub P. Por eso, usáramos la tabla esa de agua saturada. Ajá, correcto. Porque ahí está el líquido y vapor. Entonces, ahí dice algo el ejercicio sobre eso. Entra agua a 15 grados Celsius y supongo que debe ser una atmósfera, no hablan de presión. Si debe ser una atmósfera y a 15 grados Celsius, eso es agua líquida comprimida. Las propiedades son las mismas propiedades del agua evaluadas a la temperatura. Es más,
en uno de los ejercicios del taller hay un ejercicio que dice entra agua líquida presurizada. Si está presurizada es porque la presión es mayor que la presión atmosférica, ¿cierto? Si la presión es mayor que la presión atmosférica, toda temperatura que se encuentre por debajo de los 100 grados Celsius siempre va a ser agua líquida comprimida. Entonces todas las propiedades se van a calcular siempre para el líquido, no para el vapor. ¿Vale? Por eso se hace la aclaración en el enunciado. Agua presurizada. Bien. Listo. ¿Todo bien? O sea, profesor, vale con coger la propiedad a la temperatura que nos dice el ejercicio y ya. Ah, no, mira. Sí, correcto, las que le dice el ejercicio. Mira, el ejercicio, yo supuse que era porque estaba a 15 grados, pero mira, dice vapor de agua. O sea que esto es 15 grados. Entonces las propiedades que se cogerían serían las propiedades del vapor, porque el dibujo dice vapor de agua. Igual no es mucho la diferencia, es 1926. Bueno, pero en realidad lo que yo quería hacer llegar con este ejercicio no es tanto la propiedad, no es tanto este sub P, no es tanto, eso es lo de menos. Lo que quiero hacer llegar con el ejercicio es que miren la diferencia del dimensionamiento de un sistema solamente con cambiar la diferencia de temperatura media aritmética por la media logarítmica. La media aritmética nos da un valor más pequeño que el que de verdad debería ser. ¿Vale? Bien. Los demás, ¿alguna duda? Simplemente si ven este ejercicio, en este ejercicio no pongan agua, sino que pongan aire. Es más, aire. Aire. Y ya. No hay ningún dibujo. ¿Ya? Sí, no, sí, todo bien. Profe, este tema es para el parcial. Sí, ya esto es para el parcial. Esto no va a entrar para el quiz. El quiz es de este viernes en 8. De este viernes en 8 es el quiz. Sí, de este viernes en 8 es el quiz. Correcto. Este viernes, que es el 11, el 18, correcto. Este viernes en 8 es correcto, es correcto. ¿Qué nos queda por ver? Si quieren ir Ingeniero, adelantando. tengo una pregunta. Sí, señor. Con respecto al taller, es que ninguno de mis compañeros ni yo pudimos asistir a la reunión ayer. Quisiéramos saber cómo quedó el... Justamente ya iba para eso, para los ¿Toma igual que las veces pasadas o qué? no se toma igual a las veces pasadas porque ya habrá gente que tendrá SN. Ya justamente me voy a encargar de eso. Voy a dejar entonces de grabar.